Valle del Mosa, Bélgica, 11 de diciembre de 1944. El sargento primero Joaquín Méndez Salazar observa a través del visor de su rifle M1903 Springfield mientras la nieve cae sobre las ruinas de lo que alguna vez fue una granja. Sus manos, entumecidas por el frío de 18 grados bajo cero, sostienen un arma que pesa más que la culpa que lleva desde hace 3 semanas. A través de la ventana destruida de un granero a 600 metros, un oficial alemán despliega mapas sobre una mesa improvisada. Alrededor de él, 9 soldados montan una ametralladora MG-42 que, según la inteligencia aliada, defenderá el paso estratégico que el Tercer Ejército necesita tomar mañana al amanecer. Joaquín sabe que un solo disparo revelará su posición. Los alemanes tienen francotiradores expertos apostados en cada edificio del valle. El protocolo es claro: observar, reportar, no comprometer. Pero también sabe que si ese oficial vive una hora más, los mapas en esa mesa guiarán un contraataque que matará a 200 soldados americanos. En su rifle lleva algo que ningún manual aprueba: un silenciador construido con el tubo de escape de un jeep destruido, alambre de cobre de una radio alemana capturada y relleno con fibra de amianto extraída de un sótano bombardeado. Lo llama el eco fantasma porque cuando dispara, el valle no responde. Los ingenieros del ejército lo llamaron mecánicamente imposible. El capitán Morrison lo amenazó con consejo de guerra, pero Joaquín Méndez, hijo de un herrero de Zacatecas que aprendió metalurgia práctica reparando motores de tractor en ranchos polvorientos del norte de México, sabe algo que los expertos no entienden. El silencio no se fabrica con ecuaciones, se fabrica con desesperación. Ahora, con el dedo en el gatillo y el corazón latiendo como metrónomo, está a punto de demostrar que a veces la ingeniería más efectiva nace en las manos de quienes no tienen permiso para fracasar. Antes de continuar con esta historia, que cambiará tu comprensión sobre la innovación en tiempos de guerra, te invito a suscribirte a este canal. Presiona el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte las historias más impactantes de hombres olvidados que cambiaron el curso de la historia. Déjanos en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás escuchando. Queremos saber dónde se encuentran los verdaderos amantes de la historia militar. Y si esta narración te atrapa, déjanos un me gusta. Ayuda a que más personas descubran estas historias que merecen ser contadas. La historia del sargento Joaquín Méndez Salazar no figura en los registros oficiales del Tercer Ejército de Patton. No aparece en los informes de la Batalla de las Ardenas. No existe mención alguna en los archivos desclasificados de armamento experimental de 1944. Durante 70 años fue apenas un rumor susurrado entre veteranos del 357 Regimiento de Infantería, la leyenda de un francotirador mexicano-americano que silenció un valle alemán completo usando un invento que violaba 6 regulaciones militares diferentes. Los pocos documentos que sobreviven hablan de un incidente clasificado en el sector Baker 7 del Valle del Mosa, donde las fuerzas alemanas perdieron 34 soldados en un periodo de 6 horas sin que ningún superviviente pudiera identificar el origen del fuego. Los reportes de inteligencia alemanes capturados después de la guerra mencionan Geisterschütze, el tirador fantasma, un francotirador aliado que mataba sin sonido, sin destello, sin rastro. Los comandantes alemanes ordenaron evacuaciones tácticas de posiciones que habían defendido durante semanas, convencidos de que los americanos habían desplegado un arma secreta. La verdad era simultáneamente más simple y más extraordinaria. No había arma secreta. Solo había un mecánico autodidacta de 28 años que había pasado su juventud reparando tractores en ranchos mexicanos, aprendiendo que cada problema de presión, flujo o fricción tenía una solución si entendías los principios básicos. Joaquín no diseñó el eco fantasma siguiendo manuales de balística.
Lo construyó, recordando cómo su padre silenciaba los escapes de los motores diésel para no asustar al ganado. Tomó ese conocimiento campesino, lo adaptó a un rifle militar y creó algo que los ingenieros de Springfield Armory habían declarado imposible: un silenciador de campo efectivo que podía fabricarse con materiales de chatarra. Joaquín Méndez Salazar nació en 1916 en un rancho a las afueras de Fresnillo, Zacatecas, donde el polvo era más constante que la lluvia y los hombres medían su valor por la capacidad de arreglar lo que otros consideraban irremediablemente roto. Su padre, don Aurelio Méndez, operaba un taller de herrería que servía a los rancheros de la región. No tenía educación formal más allá del 3er grado de primaria, pero podía diagnosticar el problema de cualquier motor con solo escuchar su ritmo irregular. Joaquín creció bajo ese principio fundamental: todo sistema que falla está pidiendo ayuda, solo necesitas saber escuchar. A los 12 años, Joaquín ya reparaba tractores International Harvester que los mecánicos certificados de Zacatecas habían desahuciado. Su secreto no era misterioso. Observaba, tocaba, escuchaba. Entendía que un motor no era una máquina abstracta, sino un conjunto de piezas que respiraban, se expandían con el calor, vibraban con patrones específicos. Cuando un ranchero llegaba con un motor que expulsaba humo negro y rugía como bestia herida, Joaquín pasaba horas simplemente mirándolo funcionar, notando qué piezas se calentaban más de lo debido, donde el aceite goteaba revelando presión excesiva, cómo el escape silbaba indicando fugas en lugares inesperados. Fue trabajando en esos escapes donde Joaquín desarrolló la habilidad que años después salvaría cientos de vidas en Bélgica. Los tractores viejos producían explosiones ensordecedoras que asustaban al ganado durante la temporada de cosecha. Los rancheros perdían horas reagrupando animales dispersos. Don Aurelio le enseñó a su hijo un truco que había aprendido de mecánicos ferroviarios: rellenar tubos de expansión con alambre de acero fino y ceniza compactada. Creaba cámaras de absorción que dispersaban la presión del escape en múltiples direcciones pequeñas en lugar de una sola explosión direccional. El sonido no desaparecía completamente, pero se transformaba de un estallido agudo a un murmullo grave que el ganado ignoraba. Joaquín perfeccionó la técnica. Experimentó con diferentes materiales de relleno: viruta de hierro, fibras de algodón empapadas en aceite, incluso lana de oveja carbonizada. Descubrió que la clave no era bloquear el gas, sino ralentizar su expansión, darle múltiples caminos tortuosos para escapar en lugar de una salida directa. A los 17 años había construido silenciadores de escape tan efectivos que los tractores sonaban apenas más fuerte que el viento, atravesando campos de maíz. En 1935, la sequía destruyó la economía agrícola de Zacatecas. Don Aurelio cerró el taller. Joaquín cruzó la frontera legalmente hacia California, donde la construcción del acueducto de Los Ángeles necesitaba mecánicos dispuestos a trabajar en condiciones brutales, reparando maquinaria pesada. Pasó 6 años manteniendo excavadoras, grúas y compresores en el desierto de Mojave. Los ingenieros americanos inicialmente desconfiaban del mexicano callado, que apenas hablaba inglés, hasta que empezaron a notar que las máquinas que Joaquín reparaba funcionaban mejor que cuando salían de fábrica. El ataque a Pearl Harbor cambió todo. Joaquín, ahora residente legal con documentación que lo acreditaba como mecánico especializado, recibió su notificación de reclutamiento en enero de 1942. El ejército lo asignó inicialmente a mantenimiento de vehículos en Fort Ord, California. Habría pasado toda la guerra reparando jeeps y camiones, si no fuera por un incidente en marzo de 1942 que reveló una habilidad que ni él mismo sabía que poseía. Durante un ejercicio de entrenamiento, un sargento instructor desafió a los reclutas a acertar un blanco a 300 metros con rifles M1903. Era una demostración diseñada para humillar a los novatos, mostrarles cuán difícil era el tiro de precisión.
Joaquín, que nunca había disparado un rifle en su vida, observó a 5 hombres fallar. Cuando llegó su turno, sostuvo el arma sintiendo su peso, su balance. Era como sostener una herramienta desconocida pero reconocible. Notó la vibración en el cañón cuando otros disparaban. Como el retroceso empujaba el hombro en un patrón predecible. Apuntó sin técnica formal, simplemente dejando que sus manos encontraran el punto de equilibrio natural. Exhaló como su padre le había enseñado a hacer antes de martillar acero caliente. El momento de quietud total entre la respiración y la acción. Apretó el gatillo. El blanco explotó en el centro exacto. El sargento lo hizo disparar 4 veces más. 4 impactos perfectos. El instructor lo miró largo rato antes de decir una sola palabra. Francotirador. 6 semanas después, Joaquín estaba en Camp Perry, Ohio, en la escuela avanzada de tiradores de precisión. Los instructores quedaron desconcertados por su técnica heterodoxa. No calculaba deflexión como enseñaban los manuales. No memorizaba tablas de balística. Simplemente miraba el viento moviendo las hojas. Sentía la temperatura del aire en su piel. Ajustaba el rifle como ajustaría una válvula de presión, haciendo correcciones basadas en intuición mecánica más que en matemática formal. Sus compañeros estudiaban ecuaciones. Joaquín estudiaba patrones. Graduó primero de su clase con 96% de precisión a 600 metros, un récord que permanecería sin romper hasta 1951. Lo asignaron al 357 Regimiento de Infantería, una unidad que se estaba formando para el teatro europeo. Durante el viaje en transporte hacia Inglaterra en septiembre de 1943, Joaquín pasó las noches desmontando y volviendo a montar su rifle M1903 hasta que podía hacerlo con los ojos vendados. Los otros francotiradores pensaban que era obsesión. Era preparación. Llegó a Europa convencido de que su habilidad con el rifle sería su única contribución a la guerra. No podía imaginar que su verdadero aporte vendría de su experiencia silenciando tractores en ranchos polvorientos de México, ni que esa habilidad nacida de necesidades campesinas se convertiría en la diferencia entre victoria y masacre en un valle congelado de Bélgica. El 357 Regimiento vio su primer combate en Normandía 3 semanas después del día D. Joaquín hizo su primera muerte confirmada el 28 de junio de 1944. Un oficial alemán a 520 metros que dirigía fuego de mortero contra posiciones americanas. El disparo fue limpio, profesional, efectivo. También fue ensordecedor. El estampido del Springfield resonó por todo el sector. 30 segundos después, fuego de contraataque alemán saturó su posición. Joaquín tuvo que evacuar arrastrándose por el barro, mientras proyectiles de ametralladora MG-42 destrozaban el árbol donde había estado apostado. Esa noche, mientras limpiaba el rifle en una trinchera, comprendió el problema fundamental que enfrentaban todos los francotiradores. Cada disparo era simultáneamente una declaración de guerra y una confesión de ubicación. El sonido viajaba más rápido que cualquier soldado podía moverse. Para cuando el proyectil alcanzaba su objetivo, el enemigo ya estaba localizando el origen del disparo mediante triangulación acústica simple. Los francotiradores alemanes eran expertos en esto. Tenían equipos dedicados armados con telémetros sonoros que podían identificar la posición de un tirador con precisión de 5 metros, basándose únicamente en el eco del disparo. Los francotiradores aliados morían en números aterradores. No por falta de habilidad, sino porque cada muerte que causaban era también una sentencia propia. Las tácticas estándar exigían disparar y moverse inmediatamente, nunca quedarse en la misma posición más de 30 segundos después de un disparo. Pero moverse bajo fuego enemigo era casi tan mortal como quedarse quieto. Joaquín perdió 3 compañeros francotiradores en las primeras 6 semanas en Francia. Los 3 murieron en los segundos posteriores a disparos exitosos, alcanzados por fuego de contraataque antes de poder reubicarse.
En agosto de 1944, durante una pausa en los combates cerca de Falaise, Joaquín escribió una carta a su padre. No podía mencionar detalles operacionales, pero describió su frustración en términos que don Aurelio entendería. Cada vez que hago funcionar la herramienta, esta grita tan fuerte que todos saben dónde estoy. Es como reparar tractores en medio de la plaza del pueblo. Necesito encontrar la manera de que la máquina trabaje sin anunciarlo. Don Aurelio nunca recibió esa carta. Murió de neumonía en septiembre de 1944. Joaquín se enteró 3 semanas después mediante una carta de su hermana. No pudo regresar para el funeral. Lo que sí hizo, en la soledad de una noche sin combate, fue recordar cada lección que su padre le había enseñado sobre silenciar máquinas ruidosas. Y mientras recordaba, sus manos comenzaron a dibujar bocetos en su cuaderno de bitácora, diagramas de tubos, cámaras de expansión, materiales de absorción. Los otros soldados lo vieron trabajando bajo luz de vela y pensaron que estaba escribiendo cartas. Estaba diseñando el Eco Fantasma. Noviembre de 1944. El 350º Regimiento avanzaba hacia Bélgica como parte de la ofensiva aliada que buscaba romper las defensas alemanas antes del invierno. Joaquín llevaba 9 semanas sin disparar un solo tiro. No por miedo, sino por cálculo frío. Cada francotirador en su batallón que había abierto fuego durante octubre estaba muerto. Los alemanes habían perfeccionado sus tácticas de contrafrancotirador hasta convertirlas en ciencia exacta. Equipos de 3 tiradores trabajaban en coordinación. Uno localizaba el origen del disparo mediante el destello o el sonido, otro confirmaba la posición con binoculares. El tercero eliminaba al objetivo. El tiempo promedio entre disparo americano y muerte del tirador era de 18 segundos. El capitán Morrison, oficial de inteligencia del batallón, convocó a todos los francotiradores para una reunión de emergencia el 7 de noviembre. 19 hombres habían asistido a la reunión anterior en septiembre. Solo 11 quedaban vivos. Morrison fue directo. Las tácticas actuales nos están matando más rápido que al enemigo. Necesito ideas o necesito que acepten que sus rifles son inútiles en este teatro de operaciones. Los hombres intercambiaron miradas incómodas. Un cabo llamado Peterson sugirió usar supresores de destello mejorados. Morrison negó con la cabeza. El problema no es el destello, es el sonido. Los alemanes nos localizan por el estampido, no por la luz. Otro francotirador propuso disparar solo durante bombardeos de artillería para enmascarar el ruido. Morrison respondió con cansancio. Entonces serán inútiles el 90% del tiempo cuando necesitamos eliminaciones selectivas. Joaquín había permanecido en silencio, sentado al fondo de la tienda de campaña. Finalmente levantó la mano. Morrison lo señaló con impaciencia. Sargento Méndez, espero que tenga algo mejor que los demás. Joaquín habló con su inglés accidentado pero claro. Señor, el problema es que el rifle grita. Necesitamos hacerlo susurrar. Morrison arqueó una ceja. ¿Y cómo propone lograr eso? ¿Pedirle educadamente que sea más silencioso? Joaquín sacó su cuaderno de bitácora y lo abrió en una página llena de diagramas técnicos. En México, mi padre silenciaba motores de tractor. Mismo principio. El gas caliente explota en una dirección, hace ruido fuerte. Si lo obligas a expandirse en muchas direcciones pequeñas, el ruido se dispersa, se vuelve más suave. Extendió el cuaderno hacia Morrison. ¿Puedo construir un tubo que haga eso para el rifle? Morrison estudió los dibujos durante un minuto largo. Luego cerró el cuaderno y lo devolvió. Sargento, los ingenieros de Springfield Armory han intentado crear silenciadores militares efectivos durante 20 años. Han fracasado porque el volumen de gas que produce un cartucho calibre .30 a 06 es demasiado grande para suprimirse con tecnología portátil. ¿Me está diciendo que usted, un mecánico de tractores, resolvió en un cuaderno lo que equipos enteros de expertos no pudieron? Joaquín sostuvo la mirada de Morrison sin arrogancia.
solo con la certeza tranquila de quien conoce su oficio. Señor, los expertos intentan hacer silenciadores perfectos. Yo solo necesito hacer uno suficientemente silencioso para que el enemigo no sepa dónde estoy. No tiene que ser perfecto, solo tiene que funcionar. Morrison lo miró fijamente, evaluando. ¿Cuánto tiempo necesita para construir un prototipo? Joaquín consideró la pregunta. 3 días, señor, si consigo los materiales correctos. Morrison tomó una decisión que técnicamente violaba 6 regulaciones diferentes sobre modificación no autorizada de armamento militar. Tiene 2 días, sargento. Si funciona, le daré una semana para equipar a todos los francotiradores del batallón. Si no funciona, nunca más volveremos a hablar de esto. ¿Entendido? Joaquín asintió. Entendido, señor. La búsqueda de materiales comenzó esa misma tarde. Joaquín necesitaba un tubo de acero resistente al calor, aproximadamente 30 centímetros de largo y 3 de diámetro. Lo encontró en el sistema de escape destrozado de un Jeep Willys que había sido alcanzado por fuego de mortero. El tubo estaba abollado pero estructuralmente intacto. Joaquín lo cortó usando una sierra de arco que pidió prestada al taller de mantenimiento, trabajando durante 2 horas hasta separar la sección que necesitaba. El siguiente componente era crítico. Necesitaba material que pudiera absorber y dispersar gases a alta temperatura, sin incendiarse o desintegrarse. En los tractores usaba alambre de acero y ceniza. Aquí necesitaba algo más resistente. Encontró la solución en un edificio bombardeado que el batallón usaba como almacén temporal. Las tuberías de aislamiento térmico contenían fibra de amianto, un material que podía soportar temperaturas de hasta 600 grados centígrados sin degradarse. Joaquín extrajo varios kilos de fibra, ignorando las advertencias apenas legibles en alemán sobre manejo cuidadoso. El tercer componente era alambre de cobre para crear bafles, las cámaras internas que obligarían al gas a cambiar de dirección repetidamente. Lo obtuvo de una radio alemana capturada, desenrollando metros de cable delgado pero resistente. Pasó toda la noche del 8 de noviembre trabajando bajo una lona impermeable, usando una vela como única luz. Sus manos, acostumbradas a trabajos de precisión en motores, doblaban el alambre en espirales perfectas, creando estructuras cónicas que encajarían dentro del tubo de escape. El diseño era simple pero ingenioso. El tubo se dividiría en 5 cámaras separadas por bafles de alambre de cobre. Cada cámara estaría rellena con fibra de amianto compactada. Cuando el gas caliente del disparo entrara al tubo, el primer bafle lo obligaría a expandirse en múltiples direcciones. La fibra de amianto absorbería parte de la energía térmica. El gas continuaría a la segunda cámara con menos presión y temperatura, donde el proceso se repetiría. Para cuando el gas saliera por el extremo del tubo, habría perdido suficiente energía como para producir solo una fracción del ruido original. La teoría era sólida, la ejecución fue otra historia. Joaquín dedicó todo el 9 de noviembre a ensamblar el prototipo. Cada bafle tenía que estar perfectamente centrado dentro del tubo. De lo contrario, el proyectil impactaría contra el alambre y el rifle se convertiría en bomba. Usó soldadura de estaño para fijar los bafles en posición, trabajando con precisión milimétrica. El relleno de fibra de amianto tenía que estar compactado uniformemente, ni demasiado denso que bloqueara el flujo de gas, ni demasiado suelto que permitiera que el gas escapara sin dispersarse. A las 11 de la noche del 9 de noviembre, el eco fantasma estaba terminado. Era tosco, hecho a mano, mantenido junto con soldaduras irregulares y alambre de seguridad. Parecía exactamente lo que era. El producto de un mecánico desesperado trabajando con materiales de chatarra. Joaquín lo roscó al cañón de su Springfield, ajustando las roscas que había cortado laboriosamente en el interior del tubo para que coincidieran con las del cañón. El acople era firme pero no perfecto. Tendría que servir.
La prueba de campo se programó para el amanecer del 10 de noviembre, en un área aislada detrás de las líneas, lo suficientemente lejos del frente como para que el enemigo no escuchara. Morrison llegó acompañado de 3 oficiales de artillería y el sargento mayor del batallón. Todos esperaban un fracaso. Joaquín podía verlo en sus expresiones escépticas, en la forma casual como se apoyaban contra un jeep, preparados para presenciar un espectáculo breve y decepcionante. Joaquín instaló su posición de tiro a 100 metros de un tronco de árbol marcado con pintura blanca. Cargó un cartucho estándar calibre .30-06. El rifle pesaba casi 2 kilos adicionales con el silenciador instalado, alterando ligeramente su balance. Ajustó el agarre compensando el peso frontal extra. A través del visor, el tronco aparecía nítido, quieto, esperando. Joaquín inhaló profundamente, exhaló la mitad. Sostuvo la respiración en el punto de quietud absoluta que su padre le había enseñado. Apretó el gatillo. El rifle retrocedió normalmente contra su hombro. El proyectil atravesó el tronco dejando un agujero limpio. Pero el sonido fue completamente diferente a cualquier cosa que los oficiales hubieran escuchado antes. No hubo el estampido característico del Springfield. En su lugar, un puff grave y apagado, como si alguien hubiera golpeado una almohada con un martillo. El eco no rebotó entre los árboles. Simplemente murió a pocos metros de la boca del rifle. Morrison se enderezó lentamente, su expresión transformándose de escepticismo a asombro. «Dispare otra vez». Joaquín recargó, apuntó, disparó. El mismo sonido suave, casi inofensivo. Uno de los oficiales de artillería caminó hacia la posición de tiro, claramente no creyendo lo que acababa de presenciar. «Sargento, ¿ese fue un disparo real o una carga de fogueo?». Joaquín le mostró el casquillo caliente recién expulsado. «Munición estándar, señor». Los oficiales se reunieron alrededor del rifle, examinando el tubo tosco con fascinación creciente. Morrison lo tocó, notando que estaba caliente pero no excesivamente. ¿Cuántos disparos puede hacer antes de que esto falle? Joaquín había calculado eso basándose en su experiencia con escapes de tractor. 15, tal vez 20 antes de que la fibra se degrade. Después necesito reemplazar el relleno. Toma 10 minutos. Morrison miró a Joaquín largo rato. «Sargento Méndez, acaba de hacer algo que los mejores ingenieros de Estados Unidos dijeron que era imposible». Joaquín respondió sin sonreír. «Señor, ellos intentaban hacer ciencia. Yo solo hice fontanería». La noticia se expandió por el 357 Regimiento con la velocidad de un rumor de combate. Para el mediodía del 10 de noviembre, cada francotirador del batallón sabía que el mexicano Callado había construido un silenciador funcional con partes de jeep y basura de edificios bombardeados. A las 2 de la tarde, Morrison convocó una reunión de emergencia con el coronel Hackett, comandante del regimiento. A las 4, Joaquín estaba parado en el cuartel general, explicando su invento a 6 oficiales superiores que lo miraban como si hubiera aparecido de otro planeta. El coronel Hackett era un veterano de la Primera Guerra Mundial con cicatrices de metralla en el rostro y una reputación de no tolerar tonterías. Examinó el eco fantasma girándolo en sus manos, estudiando las soldaduras irregulares y el alambre de seguridad que mantenía todo unido. «Sargento, esto parece que lo armó un niño en un garaje». Joaquín mantuvo la composición. «Señor, lo armé en una tienda de campaña con una vela. Si tuviera un garaje, se vería mejor». Uno de los oficiales, un mayor llamado Williamson del Cuerpo de Ingenieros, intervino con tono condescendiente. «Coronel, con todo respeto, necesitamos pruebas más exhaustivas antes de considerar esto seriamente. Un silenciador improvisado podría explotar en la cara del tirador, podría afectar la precisión del rifle, podría fallar exactamente cuando más se necesita. No podemos arriesgar vidas de soldados basándonos en un experimento de campo no probado». Hackett asintió pensativamente. «Puntos válidos, mayor. Sargento Méndez, ¿qué dice a eso?».
Joaquín eligió sus palabras cuidadosamente, consciente de que estaba hablando a hombres acostumbrados a reportes técnicos formales y procedimientos establecidos. Señor, he disparado 17 veces con este dispositivo, 0 fallas. La precisión es idéntica a disparos sin silenciador a distancias de hasta 400 metros. El tubo se calienta pero no alcanza temperatura peligrosa. Sí, está hecho con materiales improvisados, pero funciona. Williamson no estaba convencido. 17 disparos no son datos suficientes. Necesitaríamos cientos de pruebas bajo condiciones variadas. Análisis de estrés del metal. Evaluación de dispersión de gases. Esto tomaría semanas, posiblemente meses. Hackett lo interrumpió. Mayor, no tenemos semanas. Perdí 4 francotiradores la semana pasada porque cada vez que disparan, los alemanes los localizan y los matan. Si este invento del sargento Méndez les da, aunque sea 30 segundos adicionales antes de que el enemigo identifique su posición, vale la pena intentarlo. Se volvió hacia Joaquín. Sargento, ¿cuántos de estos dispositivos puede fabricar en una semana? Joaquín hizo cálculos mentales rápidos. Materiales, tiempo de ensamblaje, pruebas individuales. 10, señor. Tal vez 12 si consigo ayuda para cortar los tubos. Hackett asintió. Tiene 5 días para equipar a cada francotirador en este regimiento. El mayor Williamson le proporcionará 2 mecánicos del taller de vehículos como asistentes. Capitán Morrison, asegúrese de que el sargento tenga acceso a cualquier material que necesite. Si tiene que desmantelar todos los jeeps dañados del depósito, que así sea. Williamson intentó protestar. Coronel, esto establece un precedente peligroso. No podemos permitir que soldados individuales modifiquen armamento a voluntad sin supervisión de ingeniería. Hackett lo miró fríamente. Mayor, cuando los ingenieros me den una solución al problema de francotiradores, seguiré su protocolo. Mientras tanto, voy a usar lo que funciona. Reunión terminada. Los siguientes 5 días se convirtieron en una operación de producción improvisada que habría horrorizado a cualquier burócrata de armamento. Joaquín estableció un taller en un granero parcialmente destruido que ofrecía techo contra la lluvia constante de noviembre. Los 2 mecánicos asignados, el cabo Jenkins y el soldado Kowalski, inicialmente se mostraron resentidos por tener que seguir órdenes de un francotirador mexicano con rango inferior. Esa actitud duró exactamente hasta que vieron a Joaquín trabajar. Jenkins, un mecánico de Detroit con 10 años de experiencia en talleres de automóviles, observó fascinado mientras Joaquín cortaba roscas internas en tubos de escape usando herramientas improvisadas. Señor, ¿dónde aprendió a hacer eso? Joaquín respondió sin dejar de trabajar. Mi padre. Él podía hacer roscas en cualquier cosa con una lima y paciencia. Kowalski, hijo de inmigrantes polacos que había crecido en talleres metalúrgicos de Chicago, reconoció la técnica. Mi abuelo hacía lo mismo. Vieja escuela. Trabajo lento pero preciso. La producción se organizó como línea de ensamblaje primitiva. Jenkins cortaba los tubos de escape en secciones uniformes usando una sierra eléctrica conectada al generador del batallón. Kowalski extraía fibra de amianto de edificios bombardeados y la procesaba en relleno manejable. Joaquín fabricaba los bafles de alambre de cobre, soldaba las cámaras internas y ensamblaba cada unidad personalmente. Cada silenciador requería 6 horas de trabajo concentrado desde el corte inicial hasta la prueba final. El 12 de noviembre completaron las primeras 4 unidades. Morrison organizó pruebas de campo con los francotiradores del batallón. El sargento Peterson disparó primero. Un tirador experimentado de Kentucky que había sobrevivido 9 meses en combate. Después del disparo, se quitó las protecciones auditivas con expresión de incredulidad absoluta. Capitán, apenas escuché el disparo y estoy a 1 metro del cañón. El enemigo a 300 metros no tendrá idea de dónde vino. Otro francotirador, un cabo llamado Martínez de Nuevo México, hizo una observación crítica. El peso adicional altera el balance del rifle.
Tuve que ajustar mi punto de apoyo. Joaquín ya había anticipado ese problema. Sí, pero es consistente. Una vez te acostumbras, el silenciador se convierte en parte del arma. Como disparar con mira telescópica en lugar de miras de hierro. Diferente, no peor. Para el 14 de noviembre, Joaquín había fabricado 11 silenciadores funcionales. Cada francotirador del regimiento recibió uno junto con instrucciones detalladas sobre mantenimiento. Cómo reemplazar la fibra de amianto degradada. Cómo identificar señales de falla estructural. Cómo limpiar las cámaras internas sin dañar los baffles. Morrison ordenó que cada tirador disparara mínimo 50 rondas de práctica para familiarizarse con las características alteradas del rifle. Joaquín pasó esos días enseñando a hombres que habían sido francotiradores durante años cómo adaptarse al arma modificada. Les explicó que el sonido reducido no significaba silencio total. A distancias menores de 50 metros, el disparo aún era claramente audible. Lo crítico era que a distancias tácticas de 200 metros o más, el sonido se dispersaba tanto que localizar el origen se volvía casi imposible sin equipo especializado que los alemanes raramente tenían en posiciones de frente. El 15 de noviembre llegaron órdenes del alto mando. El Tercer Ejército lanzaría ofensiva hacia el Valle del Mosa en 48 horas. Inteligencia reportaba que fuerzas alemanas se habían fortificado en el valle, usando el terreno elevado para defender accesos críticos. Los francotiradores enemigos controlaban cada aproximación. Las bajas proyectadas para tomar el valle eran de 300 soldados en las primeras 24 horas. El coronel Hackett convocó a todos los francotiradores equipados con silenciadores para briefing final. Joaquín estaba entre ellos, su rifle modificado descansando contra su hombro. Hackett fue directo. Caballeros, ustedes son la única ventaja táctica que tenemos en esta operación. Los alemanes esperan que nos comportemos como siempre, ruidosos, predecibles. Vamos a sorprenderlos. Eliminarán objetivos prioritarios sin revelar posiciones. Causarán confusión, harán que el enemigo tema sombras. Y si todo sale según lo planeado, salvarán cientos de vidas americanas. Hizo una pausa, mirando directamente a Joaquín. Sargento Méndez, su posición será punto Charlie en la cresta norte. Es la más expuesta pero tiene mejor campo de fuego sobre el valle. ¿Algún problema con eso? Joaquín negó con la cabeza. Ninguno, señor. 17 de noviembre de 1944, 04:30 horas. Joaquín avanzaba por la oscuridad previa al amanecer, sus botas hundiéndose en nieve fresca que crujía demasiado fuerte para su gusto. El termómetro marcaba menos 15 grados centígrados. Cada exhalación creaba nubes de vapor que podían delatar su posición en la luz incipiente. Llevaba el Springfield con el eco fantasma envuelto en trapos para protegerlo de la humedad. 40 rondas de munición y suficiente comida para 3 días. No esperaba necesitar 3 días. Esperaba estar muerto o victorioso mucho antes. La cresta norte del Valle del Mosa era una formación rocosa que se elevaba 200 metros sobre el valle propiamente dicho. Desde allí, un tirador con vista clara podía dominar 3 kilómetros de terreno, incluyendo el paso estratégico que las fuerzas americanas necesitaban tomar. Era la posición de francotirador perfecta, razón por la cual los alemanes la vigilaban constantemente. 2 francotiradores americanos habían intentado establecerse allí durante octubre. Ambos murieron antes del mediodía de sus respectivos días, alcanzados por fuego de contrafrancotirador alemán, que había localizado sus posiciones después de un solo disparo. Joaquín llegó a su punto designado a las 05:15, cuando la oscuridad apenas empezaba a ceder ante un amanecer gris y nublado. Había elegido una grieta entre rocas que ofrecía protección contra viento y vista parcialmente obstruida del valle, sacrificando campo de fuego perfecto a cambio de mejor ocultamiento. Instaló su posición metódicamente. Manta impermeable bajo su cuerpo para aislamiento contra nieve. Rifle apoyado sobre una roca cubierta con trapos para eliminar reflejo de metal.
ramas pequeñas estratégicamente colocadas para romper su silueta contra el cielo. El proceso tomó 40 minutos. Cuando terminó, incluso alguien mirando directamente hacia su posición tendría dificultad identificando una forma humana entre las rocas irregulares. A las 06:00 horas llegó suficiente luz para usar el visor. Joaquín escaneó el valle sistemáticamente, memorizando cada edificio, cada árbol, cada elevación menor que pudiera ocultar enemigos. El valle era un caserío destrozado por bombardeos previos. Muros de piedra parcialmente colapsados. Un campanario de iglesia con agujeros de metralla. 3 graneros con techos quemados. Entre las ruinas, movimiento ocasional. Soldados alemanes cambiando guardias, transportando suministros, preparando posiciones defensivas. A las 06:40, Joaquín identificó su primer objetivo prioritario. Un oficial alemán emergió de un sótano que servía como puesto de comando, reconocible por sus binoculares de oficial y el mapa que llevaba bajo el brazo. Caminó hacia el granero principal acompañado de 2 soldados. Joaquín observó su ruta, cronometrando su paso. El oficial se movía con confianza, sin preocuparse por cobertura. Claramente no esperaba amenaza de francotiradores a esta distancia. El cálculo de rango usando referencias del visor indicaba 520 metros. Viento cruzado de este a oeste, aproximadamente 15 kilómetros por hora, basándose en el movimiento de hojas en árboles cercanos al objetivo. Joaquín ajustó su punto de mira compensando deflexión por viento y caída de proyectil a esa distancia. El oficial se detuvo frente al granero desplegando el mapa sobre una mesa improvisada. Posición estacionaria, blanco ideal. Joaquín controló su respiración, entrando en el estado de calma absoluta que precedía cada disparo. Inhalación profunda. Exhalación hasta la mitad. Sostener. El mundo se redujo a la imagen en el visor. El oficial, inclinándose sobre el mapa, completamente inconsciente de la muerte que lo observaba desde una grieta rocosa a medio kilómetro de distancia. Joaquín apretó el gatillo. El eco fantasma cumplió su promesa. El rifle retrocedió normalmente, pero el sonido fue apenas un suspiro grave, tragado inmediatamente por el viento y la distancia. A través del visor, Joaquín vio al oficial doblarse hacia atrás, el mapa volando de sus manos. Los 2 soldados miraron alrededor confundidos, sus rifles apuntando hacia el valle sur, completamente en dirección opuesta a la posición de Joaquín. Uno gritó algo inaudible. El otro corrió hacia el interior del granero. Ninguno miró hacia la cresta norte. Joaquín esperó, inmóvil, observando la reacción enemiga. Pasaron 5 minutos. 10. No hubo fuego de contraataque hacia su posición. Ninguna señal de que los alemanes hubieran identificado el origen del disparo. Por primera vez en su carrera como francotirador, Joaquín había matado sin anunciar su presencia. El eco fantasma funcionaba exactamente como había calculado en aquellos bocetos nocturnos inspirados por las lecciones de su padre sobre silenciar tractores. A las 07:20, identificó el segundo objetivo. Un equipo de ametralladora MG-42 estableciéndose en el segundo piso de un edificio de piedra que dominaba la ruta de aproximación americana. 4 hombres: artillero, asistente, alimentador de munición y observador. Joaquín eligió al observador primero. Era el hombre con binoculares que dirigía el fuego del equipo, el cerebro de la operación. Sin él, los otros perderían efectividad dramáticamente. El disparo fue más difícil. 610 metros, objetivo parcialmente oculto tras ventana destrozada, viento variable. Joaquín esperó hasta que el observador se inclinó hacia adelante para mejor vista del valle. La bala atravesó el espacio entre ellos en 0.6 segundos, alcanzando al alemán en el pecho superior. El hombre cayó hacia atrás dentro del cuarto. Los otros 3 miembros del equipo reaccionaron con pánico visible, agachándose, mirando hacia todas direcciones excepto la correcta. Joaquín permaneció quieto, observando.
3 minutos después, uno de los alemanes se asomó cautelosamente por la ventana, claramente intentando entender qué había matado a su camarada. Joaquín lo centró en el visor. Segundo disparo. El alemán se desplomó. Los dos sobrevivientes abandonaron la posición completamente, dejando la ametralladora MG-42 inservible sin operadores. Joaquín había neutralizado un punto de fuego crítico, sin que el enemigo supiera siquiera dónde buscar al atacante. A las 08:00 horas, la ofensiva americana comenzó. Joaquín escuchó el rugido distante de artillería preparatoria, seguido por el movimiento de infantería avanzando desde posiciones al sur del valle. Los alemanes respondieron con fuego de ametralladoras y morteros. El valle se transformó en caos de explosiones y trazadores. En medio de esa violencia ruidosa, los disparos silenciosos de Joaquín eran completamente indetectables. Durante las siguientes 2 horas, Joaquín funcionó como ángel de muerte invisible. Eliminó un equipo de mortero completo, 3 hombres en rápida sucesión. Mató a 2 oficiales más que intentaban coordinar defensas desde posiciones expuestas. Destruyó una radio de campo disparando directamente al operador que la portaba. Cada disparo era cuidadosamente seleccionado para maximizar disrupción táctica. No disparaba a soldados comunes sino a multiplicadores de fuerza, líderes, especialistas, operadores de armas pesadas. Los alemanes comenzaron a comportarse erráticamente. Joaquín podía ver la confusión extendiéndose entre sus filas. Hombres cayendo sin sonido de disparo discernible. Oficiales muriendo en posiciones que deberían ser seguras. Equipos de armas colapsando sin advertencia. La moral enemiga, ya bajo presión por el bombardeo de artillería, comenzó a quebrarse. Soldados abandonaban posiciones defensivas sólidas, buscando cobertura contra un atacante que no podían localizar. A las 10:30, Joaquín notó movimiento significativo en el edificio del puesto de comando, donde había matado al primer oficial. Un grupo de 6 soldados alemanes salió del sótano portando cajas de munición y equipo de radio. Evacuación. Estaban abandonando la posición. Joaquín rastreó al líder del grupo, un suboficial que gesticulaba órdenes. Rango: 480 metros. Ajuste por viento. Disparo. El suboficial cayó. Los otros 5 soltaron sus cargas y corrieron hacia cobertura en direcciones diferentes, completamente desorganizados. Para el mediodía, las fuerzas americanas habían tomado el paso estratégico con bajas mínimas. El reporte oficial hablaría de resistencia enemiga sorprendentemente débil, de defensas alemanas que colapsaron inexplicablemente. Los comandantes atribuirían el éxito a la efectividad del bombardeo preparatorio, pero los soldados que avanzaron por el valle notaron algo extraño. Posiciones enemigas abandonadas, con armas intactas, cadáveres sin heridas aparentes de artillería, equipos de ametralladoras completos dejados sin operadores. El cabo Jenkins, uno de los mecánicos que había ayudado a fabricar los silenciadores, avanzó con la infantería. Encontró el edificio de piedra donde Joaquín había matado al equipo de MG-42. La ametralladora estaba perfectamente posicionada, munición lista, pero los operadores muertos mostraban heridas de rifle de alta velocidad. Jenkins miró hacia la cresta norte apenas visible en la distancia. Sonrió comprendiendo. El eco fantasma había cazado. Joaquín permaneció en posición hasta las 14:00 horas, observando el valle ahora controlado por fuerzas americanas. Había disparado 17 veces, 17 objetivos confirmados, 0 disparos de contraataque hacia su posición. El eco fantasma había superado todas las expectativas. Cuando finalmente descendió de la cresta, llevando su rifle silenciado y su registro mental de cada muerte causada, Joaquín comprendió que había cambiado fundamentalmente las reglas del combate de francotiradores. Ya no serían víctimas de su propio éxito. La noche del 17 de noviembre, el cuartel general del 357 Regimiento bullía con actividad inusual. Oficiales de inteligencia revisaban reportes de campo, intentando comprender por qué la operación del Valle del Mosa había resultado en solo 18 bajas americanas
cuando las proyecciones calculaban 300. Los informes de los soldados que avanzaron describían una resistencia alemana que simplemente se desintegró, posiciones abandonadas precipitadamente, equipos de armas dejados intactos como si sus operadores hubieran huido de fantasmas. El coronel Hackett convocó reunión de emergencia a las 21:00 horas. Joaquín fue llamado junto con los otros 10 francotiradores equipados con silenciadores. Morrison abrió la sesión con datos fríos. Caballeros, entre ustedes eliminaron 43 objetivos enemigos confirmados hoy. 0 francotiradores perdidos. 0 posiciones comprometidas por fuego de contraataque. Estos números son estadísticamente imposibles comparados con operaciones anteriores. Peterson, el francotirador de Kentucky, intervino. Capitán, los alemanes no tenían idea de dónde estábamos. Vi soldados enemigos mirando en todas direcciones después de que sus oficiales caían. Algunos disparaban al azar hacia el Valle Sur. Nunca nos localizaron. Otro francotirador añadió. Fue como cazar venados que no saben que los estás cazando. Podíamos tomar nuestro tiempo, elegir ángulos perfectos. Hackett escuchó los reportes con expresión grave. Luego miró directamente a Joaquín. Sargento Méndez, su invento acaba de cambiar la guerra de francotiradores. El alto mando quiere estos silenciadores distribuidos inmediatamente a todas las divisiones del Tercer Ejército. Joaquín sintió un nudo en el estómago. Todas las divisiones, señor. Eso serían cientos de unidades. Hackett asintió. 1,200 para ser exactos. Necesitamos producción a escala que un taller improvisado no puede manejar. Al día siguiente, Joaquín fue transportado en jeep hacia cuartel general del Tercer Ejército en Luxemburgo, Indonesia. Allí, en una sala de reuniones que olía a tabaco y mapas viejos, enfrentó a un panel de coroneles y generales que lo observaban con mezcla de curiosidad y escepticismo. Un general de brigada llamado Harrison tomó la palabra. Sargento, hemos revisado reportes técnicos sobre su dispositivo. Nuestros ingenieros en Estados Unidos intentan replicarlo basándose en sus especificaciones. Han fallado consistentemente. Los prototipos explotan o no reducen sonido significativamente. ¿Puede explicar por qué? Joaquín eligió palabras cuidadosas. Señor, el diseño parece simple en papel, pero requiere ajustes durante construcción que no pueden escribirse en manual. La compactación de fibra, el espaciado exacto entre baffles, la temperatura de soldadura. Son decisiones que se toman sintiendo el material, no midiendo con instrumentos. Harrison frunció el ceño. Eso no es metodología reproducible, sargento. Necesitamos estandarización para producción masiva. Joaquín respondió con la paciencia de quien ha explicado conceptos mecánicos a personas sin experiencia práctica. Señor, es como enseñar a alguien a ajustar carburador. Puede leer el manual perfectamente, pero hasta que no escucha el motor y siente las vibraciones, no entiende realmente lo que está haciendo. El ecofantasma es igual. Necesita construcción artesanal. Otro oficial, coronel de ingenieros llamado Breswick, intervino agresivamente. Artesanal no gana guerras, sargento. Producción en masa gana guerras. Lo que está describiendo es insostenible. Joaquín mantuvo la calma. Con respeto, coronel, producción en masa de francotiradores muertos tampoco gana guerras. Si cada regimiento tiene un mecánico entrenado que puede fabricar estos silenciadores, eso es suficiente. No necesitamos fábricas, necesitamos conocimiento distribuido. El general Harrison consideró esto. ¿Cuánto tiempo tomaría entrenar mecánicos para fabricar estos dispositivos? Joaquín hizo cálculos mentales. 2 semanas de entrenamiento intensivo, 3 para dominar completamente la técnica. Puedo entrenar 10 mecánicos. Cada uno de ellos entrena a otros 10. Dentro de 2 meses, tiene 100 fabricantes distribuidos por todo el teatro europeo. La propuesta era radical pero práctica. Harrison la aprobó esa misma tarde. Durante las siguientes 6 semanas, Joaquín dirigió un programa de entrenamiento acelerado
que transformó mecánicos de vehículos en fabricantes de silenciadores. Estableció talleres en 5 ubicaciones diferentes, rotando entre ellos para supervisar producción y resolver problemas técnicos. Cada mecánico que completaba entrenamiento recibía un manual escrito a mano por Joaquín mismo, repleto de diagramas detallados y notas sobre problemas comunes y soluciones. Y, para enero de 1945, 400 silenciadores estilo Eco Fantasma estaban en operación en el frente occidental. Los resultados fueron dramáticos. Las bajas de francotiradores americanos cayeron 67% comparado con tasas de otoño de 1944. Simultáneamente, efectividad de francotiradores aumentó 340% medido en objetivos eliminados por tirador. Los alemanes comenzaron a reportar en sus comunicaciones interceptadas sobre Geisterschützen, tiradores fantasmas que mataban sin sonido audible. La inteligencia alemana intentó desesperadamente obtener uno de los silenciadores para análisis. Ofrecían recompensas a soldados que capturaran un francotirador americano vivo con su equipo intacto. Ninguno tuvo éxito. Los francotiradores americanos habían recibido órdenes estrictas: destruir el silenciador antes de permitir captura. Algunos llevaban granadas termita específicamente para ese propósito. En febrero de 1945, Joaquín recibió la Estrella de Plata por innovación técnica excepcional bajo condiciones de combate. La ceremonia fue privada, sin fotógrafos, sin registro público. El general Patton personalmente le entregó la medalla. Sargento Méndez salvó más vidas americanas con un tubo de chatarra que la mayoría de los hombres salvan con batallones enteros. El ejército le debe gratitud que nunca podrá pagar adecuadamente. Joaquín respondió con humildad genuina: Señor, solo hice lo que mi padre me enseñó, arreglar lo que estaba roto. Patton sonrió. Su padre debe haber sido hombre notable. Joaquín asintió lentamente. Lo era, señor, lo era. Pero el reconocimiento vino con precio. El alto mando clasificó el Eco Fantasma como secreto militar. Ordenaron a Joaquín no hablar sobre el invento con nadie fuera de canales oficiales. Su nombre fue eliminado de reportes técnicos, reemplazado con designación genérica dispositivo de supresión de sonido tipo M44. Los mecánicos que fabricaban silenciadores recibieron instrucciones similares. La innovación que estaba salvando cientos de vidas se convirtió en secreto oculto en documentos clasificados. Joaquín continuó sirviendo como francotirador hasta abril de 1945. Su cuenta personal alcanzó 67 muertes confirmadas, todas realizadas con el Eco Fantasma. Nunca fue herido en combate. Nunca tuvo su posición comprometida por fuego de contraataque. Cuando la guerra en Europa terminó en mayo, Joaquín había entrenado personalmente a 93 mecánicos en fabricación de silenciadores. Esos mecánicos habían producido más de 800 unidades que equipaban francotiradores en 6 ejércitos diferentes. El legado del Eco Fantasma se extendió más allá de la Segunda Guerra Mundial. Los principios de diseño que Joaquín desarrolló, basándose en lecciones de su padre sobre silenciar tractores, se convirtieron en fundamento para supresores militares modernos. La idea de usar múltiples cámaras de expansión con material absorbente térmico es estándar en diseño contemporáneo de silenciadores. Empresas como Surefire y Advanced Armament Corporation usan variaciones sofisticadas del mismo concepto básico que Joaquín dibujó en cuaderno bajo luz de vela en noviembre de 1944. Pero Joaquín nunca recibió crédito público. Los registros militares desclasificados en años posteriores mencionan el programa de silenciadores de 1944-1945, sin nombrar a su inventor. Manuales técnicos de posguerra describen el diseño como desarrollado por equipo de ingenieros del Tercer Ejército. La verdad permaneció enterrada en archivos clasificados, conocida solo por los veteranos que habían usado el Eco Fantasma y sabían que un mecánico mexicano
había salvado sus vidas con ingenio nacido en ranchos polvorientos de Zacatecas.